Europa estaba dividida, era pobre y estaba debilitada por las disputas internas y por la peste negra. Sus ejércitos eran lentos, camorristas, indisciplinados y tácticamente ineptos en comparación con los ágiles y bien organizados otomanos, que combatían unidos por una causa común. Los pocos europeos que los vieron de cerca no pudieron evitar profesar furtiva admiración por el orden otomano. El viajero francés de la Brocquiere escribió una crónica sobre los otomanos en la década de 1430, diciendo que son dirigentes, madrugan de buen grado y viven con poco. No les importa dónde duermen y usualmente lo hacen sobre el suelo. Sus caballos son buenos, consumen poca comida, galopan bien y durante mucho tiempo. Obedecen a sus superiores sin dudar nunca. Cuando reciben la señal, los que deben abrir el paso inician la marcha, seguidos por los demás con el mismo silencio. 10.000 turcos en tal ocasión hacen menos ruido que 100 hombres en un ejército cristiano. Debo confesar que en mis diversas experiencias he encontrado siempre que los turcos son sinceros y leales, y siempre mostraron valor en las ocasiones en que era necesario mostrarlo. Este es un fragmento del libro Constantinopla 1453 del historiador británico Roger Crowley. Lo que les acabo de leer nos permite imaginar cuál era el ambiente de la Europa de finales del siglo XIV y principios del siglo XV. Los otomanos habían emergido casi como una fuerza de la naturaleza, se habían expandido a un ritmo vertiginoso y en menos de 2 generaciones habían logrado pasar de ser una tribu seminómada que ocupaba un pequeño espacio en el noroeste de Anatolia a ser la principal potencia del este del Mediterráneo. Los sucesivos intentos por parte de la Europa católica de echar a los turcos de los Balcanes habían terminado en catástrofe. Sin embargo, los reinos católicos estaban decididos a volver a intentarlo. Si Constantinopla se iba a salvar del dominio otomano, los católicos tenían que actuar. Se iba a dar inicio a una nueva cruzada. Hola a todos, sean bienvenidos al podcast de historia La Barba Roja de Barba Roja. El surgimiento de los otomanos como un poder regional en el este del Mediterráneo sorprende a todos. En muy poco tiempo, en pocas décadas, lo que había sido un pequeño dominio de una tribu seminómada se transforma en una potencia de primer calibre. Los otomanos se habían sabido adaptar, habían adoptado todas las costumbres bizantinas que le habían sido útiles, pero también habían preservado aquellas cosas que les habían permitido conseguir la primacía en un primer momento. El resultado era una potencia flexible, innovadora y en perpetuo movimiento. Para la Europa católica, el surgimiento de los otomanos implica una destrucción del status quo. Durante toda la Edad Media, el este de Europa había sido dominado por un imperio bizantino en perpetua decadencia, que no había sido una amenaza para los estados católicos. Pero la aparición de los otomanos en Europa lo cambiaba todo. La Europa ortodoxa de los Balcanes, los bizantinos, los búlgaros estaban siendo rápidamente conquistados y la frontera se movía cada vez más cerca de Hungría. Y entonces, ante el inminente peligro, los estados católicos deciden actuar y se organizan cruzadas comandadas por Hungría, que terminan en fracaso. La caída del reino húngaro parecía inminente. Sin embargo, las campañas otomanas contra Hungría no tienen éxito, y en el año 1442 el sultán Murad II firma una paz con el reino húngaro. El líder de la victoria húngara había sido Juan Hunyadi, vaivoda de Transilvania, al servicio del recientemente coronado rey húngaro, Vladislao III Jagiellón, quien ostentaba también la corona de Polonia. Las victorias de Hunyadi sobre los otomanos demuestran a la Europa católica que los turcos podían ser derrotados, y entonces el Papa proclama una nueva cruzada. Para que los húngaros pudiesen participar, el Papa absuelve a Vladislao III del juramento que había hecho a los otomanos para la paz, y entonces los húngaros colaboran en la organización. La bula de cruzada es publicada el 1 de enero del año 1443. El momento no podía ser más propicio.
El Imperio Otomano estaba sumido en el primer caos de su historia. El Emirato de Karaman se había rebelado en Anatolia y el sultán Murad había tenido que ir a combatir a los rebeldes. Antes de partir a Anatolia, Murad II había abdicado al trono en favor de su hijo Mehmed II, de tan solo 12 años. Los cruzados sabían de este movimiento y para evitar que Murad pudiese volver a Europa mientras invadían los territorios otomanos, habían despachado una flota veneciana para que bloqueara el estrecho del Bósforo. Enterado del movimiento de los cruzados y de la próxima invasión, y sabiéndose incapaz de defender al sultanato, Mehmed convoca a su padre, le pide que retome el trono del sultanato y que defienda sus territorios. Murad acepta el llamado de su hijo, negocia una rápida paz con el Emirato de Karaman y se dirige a los Dardanelos con la intención de cruzar a Europa. El tema es que los Dardanelos estaban bloqueados por los venecianos, pero para suerte de Murad, también había una flota genovesa. Los genoveses sabían que era de gran interés para los venecianos que Murad se quedara atrapado del otro lado de los Dardanelos, y entonces, obviamente, deciden ayudarlo, a cambio de un pago. Murad entonces logra sortear el bloqueo veneciano y llega a la Europa otomana a tiempo para hacer frente a la invasión. El ejército de tierra cruzado estaba dirigido por Vladislao III Jagellón, en calidad de rey de Hungría y Polonia, Juan Unyadi, Frushin, un noble búlgaro, y también Mircea II de Valaquia, hijo de Vlad Dracul y hermano de Vlad Tepes. Los cruzados entran en el territorio otomano en octubre del año 1443 y primero se dirigen a la ciudad de Niš, donde derrotan a una pequeña guarnición otomana que estaba comandada por el gobernador de Rumelia, llamado Qasim Pasha. Qasim, junto a Turhan Bey, otro comandante, huyen hacia Sofía y desde ahí comunican a Murad la invasión de los cruzados. El ejército cristiano prosigue su avance hacia el interior del territorio otomano y se encuentra con un ejército enemigo en el paso de Slatitsa. Los defensores habían ocupado una buena posición y los cruzados son rechazados. Sin embargo, la victoria otomana no es definitiva, ya que al perseguir a los cruzados son repelidos. Esto permite de alguna manera a los ejércitos cruzados considerarse victoriosos, y entonces, ante la llegada del invierno boreal, deciden retirarse y volver a atacar al año siguiente. Para este momento, y más allá de haber conseguido repeler a los invasores, los otomanos no estaban en una buena posición. A las rebeliones en Anatolia se le habían sumado rebeliones en Europa, y también el surgimiento de sectas religiosas disidentes que habían traído más de un dolor de cabeza a los sultanes. Murad sabía que la situación había quedado en un empate técnico, y entonces decide que es un buen momento para buscar una solución diplomática, y envía una solicitud de negociación de paz. Vladislao responde enviando un emisario que negocia una paz en su nombre, y entonces se llega a un acuerdo. La cruzada no había tenido éxito, pero los dos bandos podían considerarse como ganadores. Murad entonces, considerando que todo estaba resuelto, se retira de la escena política y una vez más abdica en favor de su hijo Mehmed. El tema es que para los cruzados, la paz con los otomanos parecía no ser una opción, y entonces reanudan el ataque, entrando nuevamente en el territorio otomano. Murad es llamado nuevamente para defender al sultanato. El líder otomano recluta a un gran ejército y se dirige directamente al encuentro de sus enemigos. Los dos ejércitos se encuentran cerca de la ciudad todavía bizantina de Varna, en la costa del Mar Negro de la actual Bulgaria. Murad había logrado acorralar a sus enemigos y entonces ahora el alto mando cruzado se debatía qué hacer. En el Consejo de Guerra, el legado papal Cesarini solicita que los cruzados se retiren. Sin embargo, se entiende que esta opción no es viable, no solo porque implicaba la derrota de la cruzada, sino también porque una retirada resultaba geográficamente imposible. Entonces, Cesarini pide que se adopte una estrategia defensiva, pero en el Consejo de Guerra surge otra opinión, la de Juan Unyadi, quien afirma que si ya llegaron hasta ahí, entonces lo único que tienen para hacer es luchar. Vladislao III acepta el consejo de Unyadi y le confiere el mando de las tropas. Los cruzados van a presentar batalla. Murad, por su parte, no tenía nada que debatir. Había pactado con los cruzados y estos no habían respetado el tratado que habían firmado.
y entonces lo único que tenía para hacer era combatir y echar a sus enemigos de su territorio. Los dos ejércitos forman uno frente al otro entre el lago de Varna y el Mar Negro. En el centro de ambos ejércitos se encontraban sus líderes. En el lado otomano, Murad, rodeado de sus jenízaros, y en el lado cruzado, Vladislao III junto a sus caballeros polacos y Juan Hunyadi junto a la guardia húngara. El combate inicia con el flanco derecho otomano cargando sobre las fuerzas cruzadas. El ataque es repelido y los cruzados se disponen a iniciar la persecución, pero son emboscados. Los cruzados son perseguidos hacia el lago de Varna, donde van a ser prácticamente aniquilados. Para evitar que todo este sector caiga, Hunyadi envía a los guerreros de Valaquia a apoyar el flanco izquierdo. Los valacos consiguen derrotar al flanco otomano y lo persiguen hasta fuera del campo de batalla, llegando al campamento de Murad y saqueándolo. Y después de este saqueo, en vez de volver al combate, se retiran. Mientras tanto, el flanco izquierdo otomano carga sobre la derecha cruzada. Hunyadi sabe que el flanco derecho necesita apoyo, y siendo que ya había usado su reserva para apoyar al flanco izquierdo, decide él mismo ir a ayudar. En el centro cruzado, entonces, quedaban solo Vladislao III y sus caballeros polacos. Hunyadi, antes de irse, le pide a Vladislao que espere a que él vuelva para tomar la siguiente acción, que no haga nada solo. La batalla se había estancado y la situación estaba genuinamente para cualquier bando. Todo lo que faltaba era un golpe a la moral de los enemigos. Murad titubea, piensa que tal vez es mejor retirarse y plantear una batalla en otro lado. Sin embargo, uno de los jenízaros reafirma la voluntad del sultán y Murad se decide a combatir hasta el final. Vladislao Jagellón también sabía que la moral de su ejército pendía de un hilo y sabía que tenía que hacer algo si quería conseguir la victoria. Y entonces, desoyendo el consejo de Hunyadi, toma una decisión y decide cargar contra el centro otomano con el fin de capturar a Murad. La famosa carga de Vladislao III termina en desastre. Los caballeros polacos son acribillados por los jenízaros y el propio rey de Polonia y Hungría muere en el campo de batalla. La noticia corre rápidamente por todo el campo y entonces el combate, que realmente estaba para cualquiera de los dos lados, se termina transformando en una carnicería. Hunyadi, al enterarse de que Vladislao III había muerto, intenta reorganizar a su ejército, pero los otomanos, con la moral reavivada, presionan y consiguen la victoria. Lo único que le queda a Hunyadi es reorganizar a sus tropas y encarar la retirada. La victoria para los otomanos había sido decisiva y la derrota para los cruzados había sido aplastante. La batalla de Varna es el último intento de la Europa católica de echar a los turcos de Europa. Con esta victoria, Murad no solo se asegura que los cruzados no van a volver a molestarlo, sino también asegura un camino directo hacia Constantinopla para su hijo Mehmed. Pero eso es historia para otro capítulo. Hasta acá llegamos con el capítulo de esta semana. Si llegaron hasta acá y no están suscriptos al canal, les recomiendo que se suscriban, subo capítulos nuevos todas las semanas. Y si por otro lado ya están suscriptos, pero tienen ganas de hacer un aporte extra al podcast, pueden transformarse en miembros del canal en YouTube o también pueden realizar un aporte mensual mediante Patreon. Les dejo el link en la descripción del capítulo. Por último, si tienen alguna duda o simplemente quieren participar, pueden dejarme un comentario en la caja de comentarios de YouTube o pueden mandarme un mail al mail del podcast, labarbarroja@gmail.com. Muchas gracias por haber escuchado y hasta la próxima. Gracias por escuchar La Barba Roja de Barbarroja. Si tenés alguna pregunta o simplemente querés hacer un comentario, no dudes en escribirme al mail del podcast, labarbarroja@gmail.com. Hasta la próxima.